Oye, pues qué interesante esto que mencionas, sobre todo de que son las oligarquías las que empujan los procesos revolucionarios y al amparo de un nuevo paradigma, o tú le llamas un principio civilizatorio, que justamente te quería también preguntar cómo tú entiendes civilización. Eh, pues generalmente en las escuelas, no sé en España, pero por ejemplo en México, nos pintan una revolución muy romántica, un proceso de independencia muy romántico, en donde con los bustos que honran a los héroes que nos dieron patria y libertad, pareciera que son hombres impolutos, hombres que estaban convencidos de los nuevos conceptos, pero efectivamente no se menciona que eran también oligarcas, clase privilegiada, y que si uno lo pone uno en perspectiva, si hace uno un poco de hermenéutica, pues también tiene mucho sentido porque son eran los que podían leer, eran los que podían llenarse de nuevas ideas, ¿no? Los que estaban conectados también con los procesos de cambio en Europa. Y claro, la gente más pobre pues estaba completamente dedicada al trabajo. Del sistema de valores, hablar también de prácticas determinadas por estas estructuras dominantes, se relaciona también con el hecho de que había prácticas históricas que ahorita ya están bastante satanizadas, como por ejemplo la esclavitud, ¿no? Que es una institución que ha acompañado también, así como los imperios vienen desde hace siglos, pues la esclavitud hace parte de esto y digamos que es parte de los cambios que se dan con los procesos revolucionarios. Al respecto, te quiero preguntar entonces, ¿cómo defines civilización? Porque nos hablas mucho de sistema de civilizatorio, de principio civilizatorio que cambia. Sí, empezando por el término civilización, se puede alternativamente definir como una politización, es decir, civitas, que es de donde viene la palabra, o civitas en latín, que es de donde viene civilizar, civilización, es el equivalente en griego de polis, ¿no? Que es de donde viene la palabra político. Entonces, el extender la ciudad como una institución por un territorio amplio, no dentro de una estructura estatal, o sea, una estructura soberana, al margen de que en la época romana no se llamara Estado, pero era un Estado al final, ¿no? Pues eso es a eso fundamentalmente a lo que llamamos civilización, es decir, es incorporar en un proceso histórico de formación mediante una expansión, por ejemplo, o simplemente mediante la articulación del modelo de ciudad a todo el territorio que abarque una unidad política, ¿no? Eso es civilizar, fundamentalmente es llevar las instituciones políticas a una población, a un territorio, y por lo tanto, cuando hablamos de civilizaciones, claro, en un sentido amplio, histórico, hablamos de todos aquellos procesos que extienden lo que es la comunidad política, es decir, extienden las instituciones que permiten a grupos diversos de personas que tienen intereses particulares y a veces grupales, pero también en conjunto tienen unos intereses comunes que les interesa defender y por eso existe la soberanía, porque al margen de intereses particulares hay un interés por mantener esa soberanía, esa independencia frente a otras unidades políticas. Eso es un proceso de civilización. Hoy, de nuevo, por la politización y la ideologización que hay de los términos, cuesta mucho explicar esto sin que a uno lo malinterpreten. Por ejemplo, yo, pues yéndome a un autor que hace más de un siglo escribió esto, Oswald Spengler, que seguramente te sonará por la obra La decadencia de Occidente, afirmó que el agente civilizador más importante en la historia es el imperio. Porque si nos vamos al Imperio Romano vemos que sí, existen una serie de instituciones que hoy nos pueden resultar inaceptables, como la esclavitud, pero es que la esclavitud también existía en la democracia ateniense. El 40% de la población era esclava. Y en la famosa democracia ateniense, pues las mujeres no podían votar, no podían votar los extranjeros. Por ejemplo, Aristóteles, que era un meteco en Atenas, pues no podía votar. Es decir, que se tiene una idea idealizada, ingenua muchas veces, de lo que es la democracia y una idea demonizada o negativa de lo que es el imperio. Entonces, el libro lo que trata de explicar es objetivamente qué es el imperio. El imperio es una palabra que viene del latín imperare y que significa poder al final, ¿no? Imperare es mandar, es, dijéramos, ejercer autoridad política sobre un territorio y una población. Y según la doctrina clásica, eso está en Cicerón y en otros autores, el poder para que pueda existir de verdad tiene que ser unitario, no puede estar fragmentado porque entonces no está el poder. De tal forma que, esto se explica de nuevo en el libro, no podemos entrar en detalle, pero en determinados
en determinadas circunstancias podemos identificar el poder con la soberanía y con la independencia, ¿no? Porque el poder al final es una potencia. Entonces, el imperio es el mayor agente civilizador porque extiende la ciudad a un territorio más amplio de lo que es la polis originaria, ¿no? Esto, dijéramos, en relación con lo que es la civilización o la politización, es decir, es el articular una unidad política amplia a partir del modelo de la ciudad que implica a la comunidad. Esto es lo importante, porque los imperios coloniales de la era liberal no extienden la civilización en la manera en la que lo hacían los imperios clásicos, sino que lo que hacen es, pues, efectivamente, conquistar territorios, por ejemplo, en África, en Asia o en otros lugares, extraer los recursos de esos territorios, pero no aplican la misma norma jurídica en esos territorios, ¿no? José, Mientras, perdón, para la gente que no está tan familiarizada en teoría social y política y que son términos que es relativamente nuevos, te quería preguntar, bueno, te quería pedir si nos mencionas un par de ejemplos de un imperio clásico y de un imperio liberal, porque a la gente le decimos imperio y para la gente es lo mismo lo romano que el imperio otomano, claro, que el imperio chino. sí. Bueno, el imperio clásico por excelencia, dentro de nuestro ámbito cultural amplio, sería el imperio romano. Pero como esto nos queda un poco lejos, aunque en realidad venimos de él en muchos sentidos, pues quizás más cercano y más, lógicamente, nos toca de cerca, sería el imperio hispánico, la monarquía hispánica, ¿no? En realidad no se llamaba imperio español, aunque se le llama así, es la monarquía católica o la monarquía universal. Es un ejemplo de imperio clásico porque se basa en un principio religioso moral de extensión de la evangelización, es decir, es una política de Estado que se basa en eso, es decir, lo que llamamos aquí teología moral es una política de Estado de primer orden, es decir, esto es fundamental. Y luego, en los imperios coloniales, que son los que se producen a partir de las revoluciones liberales, Revolución Francesa, Revolución Norteamericana, las revoluciones industriales, son los imperios de los siglos XIX y XX, hasta hoy prácticamente, pero sobre todo XIX y XX, como el Imperio Británico, el Imperio Francés, el Imperio Holandés, que son imperios que fundan colonias, sobre todo comerciales, donde no hay un programa por parte del Estado para extender una evangelización, para extender una misma norma política, porque los estatutos políticos de la India y de Gran Bretaña no tienen absolutamente nada que ver. De hecho, la India durante el corto, relativamente corto periodo de colonización británica, perdió en nivel de vida prácticamente una sexta, o sea, se disminuyó su nivel de vida en 6 o 7 veces, ¿no? Los estudiosos, por ejemplo, de la monarquía hispánica en América, quiero decir, el mundo académico que conoce bien esta, porque yo sé que a nivel social esto no ha llegado a la sociedad, es muy mal conocido todavía, tanto en la península como en América. Pero los que conocen bien la historia y en México, pues el Colegio de México tiene grandísimos estudiosos de esta cuestión y podrán decir lo mismo que yo, se sabe que la Ciudad de México, por ejemplo, a finales del siglo XVIII, era más rica que la mayor parte de las ciudades de la península, ¿no? Posiblemente más rica que en Madrid. Y junto con Lima era una de las ciudades más importantes del mundo y de hecho el real de A8 o el columnario de plata, es decir, la moneda que se acuñaba en México, era, por así decirlo, el patrón que servía para el comercio, sobre todo con Asia y con gran parte del resto del mundo, ¿no? Es decir, que ocupaba una posición totalmente céntrica en el mundo, hasta el punto de que muchos autores contemporáneos hablan de que la verdadera cabeza del imperio, ¿no?, hispánico realmente era México y no la península ibérica, no la España peninsular. Entonces, sí, ha habido una narrativa histórica muy influida por la narrativa anglosajona, que lógicamente ha sido siempre contraria al catolicismo y a las naciones o los pueblos católicos, y ha creado lo que se llama la leyenda negra, ¿no? Pues esa visión que tiene una parte de verdad, porque sí, abusos hubo, evidentemente injusticias hubo una parte de esclavitud, pero es que esa esclavitud también vino, por así decirlo, importada por parte de Portugal, de Gran Bretaña, de Francia, ¿no?, a través del Caribe sobre todo y desde África, que era en gran parte ilegal, pero que existía. Sí, todo eso es verdad, claro, no se puede negar esto, pero no se puede juzgar a una entidad imperial en su conjunto solamente fijándonos, es como si hoy tratáramos de, no sé, de juzgar a un Estado moderno solamente fijándonos en aquellos que, por ejemplo, evaden impuestos, ¿no?, o que cometen crímenes. Claro, estas cosas existen en la sociedad y siempre han existido y por desgracia seguirán existiendo. Pero hay que ver las cosas con una visión mucho más trascendente y ver que, por ejemplo, cuando en el momento de, bueno, de hecho, en el siglo ya en el siglo XVI se han fundado, bueno, entre el siglo XVI y el siglo XVII, hace más de 400 años, se habían fundado más de 20 universidades en
en la América española, mientras que no había universidades ni en la América portuguesa ni en la América inglesa, ¿no? Y lo mismo se puede decir de los grandes hospitales. Esto no lo dicen solo autores españoles, lo dice un autor británico, precisamente como John Eliot, que habla de las grandes diferencias institucionales, sociales que había entre la América hispánica y la América anglosajona, ¿no? En cuanto a hospitales, instituciones sociales, es decir, no tiene nada que ver. Porque, digamos que en el mundo católico, que es un mundo comunitario, los principios morales que operan son distintos. No vamos a decir que son mejores o peores. A lo mejor hay gente a la que puede parecerle peor, pero lo importante es que está funcionando una teología política y unos principios morales y dijéramos, una sociedad en conjunto que es muy diferente de lo que puede ser una sociedad protestante, de corte individualista, que a través del protestantismo supone una vuelta al Antiguo Testamento y, por lo tanto, al concepto de predestinación del pueblo elegido, que luego en el seno del Imperio Británico se conceptualizará como el pueblo anglosajón como un pueblo superior a los demás. Esto es una cosa inconcebible en la monarquía hispánica, ¿no? Una cosa es que se hable, por ejemplo, como hacía Sepúlveda en el siglo XVI, de que los españoles, como decía él, refiriéndose en realidad a los hispanos, cuando dice españoles no se refiere a los españoles como hacemos hoy en día, pues que son el pueblo mejor preparado para llevar a la civilización y demás, pero lo hace con ese sentido siempre católico de que la misión del Estado es realmente evangelizar, es convertir a los demás hombres en católicos, mientras que los imperios coloniales, sobre todo protestantes, precisamente por este criterio predestinacionista, piensan que los pueblos que no pueden salvarse, no pueden salvarse. Entonces, la evangelización para ellos es como una cosa que no tiene sentido. Por eso, y hay muchos estudios y libros, no podemos entrar ahora, pero que son muy detallados al respecto, que hablan, por ejemplo, de la política de exterminio de los aborígenes en Australia como una política de Estado. Que hubiera abusos de los conquistadores en América, que por supuesto los hubo. Que hubiera abuso de poder, que hubiera posiciones, dijéramos, inaceptables desde el punto de vista a lo mejor actual, pero también de la época, no quiere decir que esto fuera una política de Estado, porque de hecho las leyes de Indias, luego las leyes nuevas, lo que hace el Estado, la monarquía, justamente con esto es castigar ese tipo de... Y no hay más que leerse, por ejemplo, el testamento de Isabel I de Castilla para ver cuál era el trato que ella quería para los indígenas en América, ¿no? Fomentando el mestizaje y precisamente pues ordenando, mandando a sus sucesores que se respete a los indios. Indios no se decía en un sentido despectivo como hoy en día. Indios quiere decir indígena, simplemente, ¿no? Igual que indiano tampoco significaba como hoy en día indígena. Indiano significaba americano. Es como decir hoy hispanoamericano, ¿no? Indiano es una persona que vivía en las Indias. Un indiano podía ser un español que viviera en las Indias también, aunque la mayoría de la población, evidentemente, pues era de origen indígena, ¿no? Pero bueno, el libro conceptualiza el imperio, pero también diferencia, porque es importante, entre los distintos tipos de imperio, porque igual que hoy no es lo mismo pues hablar, no sé, de Alemania o de Portugal que hablar de Arabia Saudí, son tipos de Estado, aunque los dos sean estados, que hablar del imperio hispánico o el imperio ruso y hablar del imperio holandés o el imperio francés en África, etcétera, ¿no?